Esta es la historia de personas comunes, como tú, que cargaban dolores antiguos, silencios profundos, hasta que pequeños gestos lo cambiaron todo. Ningún milagro, ninguna fantasía, solo pan caliente, una mirada sincera, un gracias susurrado. 8 capítulos, 8 lecciones, una sola verdad. Nunca es tarde para empezar de nuevo, ni siquiera contigo mismo. Era viernes, 5:12 de la mañana, y el cielo sobre el barrio Santa Lucia todavía estaba oscuro, pero ya olía a humedad y a café recién hecho. Doña Rosa bajó del autobús con 2 cajas de pan apoyadas en las caderas. Como quien carga con el peso de años de rutina silenciosa, tenía 63 años, sus rodillas crujían, y la espalda le dolía desde aquella vez en marzo en que cargó sola sacos de harina bajo la lluvia, pero no se quejaba. «Quejarse no llena el estómago de nadie», decía, repitiendo lo que su madre le enseñó cuando su padre desapareció con otra mujer y dejó atrás a 6 hijos. En la feria, montó su puesto con manos endurecidas, pero delicadas. Cada pan lo enrollaba con cuidado, como si fuera un regalo. Eran sencillos: harina, agua, sal y levadura natural que llevaba viva 20 años en un frasco de vidrio dentro de la nevera. El buen pan no necesita secretos, solo tiempo y cariño, explicaba cuando alguien le preguntaba. Pero aquella mañana, un joven se detuvo frente a ella. Tenía ojeras profundas, una camiseta gastada y una mochila que parecía más pesada de lo debido. Era Tiago, de 26 años, licenciado en filosofía, pero viviendo de trabajos ocasionales desde que el alquiler subió y tuvo que dejar la habitación donde había vivido durante 4 años. Dormía en el sofá de una amiga, pero no se lo decía a sus padres. «Estoy bien, mamá». Mentía por teléfono mientras comía arroz con huevo frío en la cocina a altas horas de la madrugada. «¿Puedo llevarme un pan?», preguntó, sin mirarla a los ojos. «Claro, hijo. ¿Cuál quieres?» «Cualquiera, pero no tengo dinero hoy». Doña Rosa sonrió, sin juzgarlo. «Entonces es gratis. Llévate este, que está bien calentito». Tiago dudó. «¿Por qué hace usted esto?» «Porque un día, sin tener nada, alguien me dio un pan, y eso me salvó». ¿Salvarla de qué? De creer que ya no había lugar para mí en este mundo. Él guardó el pan en la mochila, sin comerlo. «Voy a llevárselo a una señora del hospital. Ella trabaja de noche, limpia los pasillos, y nunca almuerza. Joana. ¿La conoce?» «La conozco de vista, pero nunca he hablado con ella». En realidad, doña Rosa llevaba meses fijándose en Joana. La veía pasar cabizbaja, siempre con aquel chal gris, incluso en pleno calor. Sabía que había perdido a un hijo, lo había oído por ahí, pero pensaba que quien no quiere conversación no merece intromisiones. Sin embargo, en ese instante, algo cambió. Tal vez fuera la forma en que Tiago hablaba de Joana, sin lástima, solo con cuidado. O quizá fuera el cansancio acumulado de años cuidando de los demás y olvidándose de sí misma. Más tarde, al regresar a casa, doña Rosa sintió una fuerte náusea. Se sentó en el banco de la plaza donde su marido, José, solía leer el periódico los domingos. Él había muerto 15 años atrás, de un infarto, tras ser despedido de la fábrica. Desde entonces, ella se juró: «Nadie pasará hambre cerca de mí». Pero allí sentada, con las manos temblorosas, pensó: «¿Y yo? ¿Cuándo fue la última vez que me alimenté con cariño?» En casa, preparó la masa para el próximo lote, pero antes de meterla al horno, separó un pequeño pan solo para ella, lo horneó, le untó mantequilla casera, se sentó a la mesa de la cocina, vacía, silenciosa, y lo comió despacio, masticando cada bocado como si fuera una oración. Las lágrimas le rodaron por las mejillas, no de tristeza, de reconocimiento. «Yo también tengo hambre, de pan, de paz, de mí misma». Aquella noche, hizo algo inédito, apagó el horno a las 7, no horneó nada más. Se puso una chaqueta ligera y caminó hasta la casa de la abuela Cristina, la vieja costurera que vivía al final de la calle de tierra. Llamó a la puerta. «Necesito hablar. Pasa, Rosa. El té de limoncillo ya está caliente». Mientras tanto, en el hospital municipal, Tiago le entregaba el pan a Joana. Ella no sonrió, pero sus ojos se humedecieron. No lo comió. Lo guardó en el bolsillo del uniforme, pero, por primera vez en años, se detuvo en el pasillo vacío, miró por la ventana y vio la luna llena reflejada en el suelo de cerámica. «Alguien se acordó de mí»,
pensó, y eso bastó. En la casa de adobe, la abuela Cristina sirvió el té en tazas de porcelana agrietada. Estás cansada, Rosa. Estoy cansada. Pero no es solo cansancio del cuerpo, es del corazón. Entonces deja de dar lo que ya no tienes. Y los demás sobrevivirán. Pero tú morirás en vida si no recuerdas que también eres persona. Doña Rosa lloró, y por primera vez en 15 años, se permitió ser cuidada. Aquella noche, 3 vidas comenzaron a cambiar, no con gritos, sino con silencios que por fin hablaron. Doña Rosa descubrió que cuidarse a sí misma no es egoísmo, sino necesidad. Tiago comprendió que ayudar no se trata de resolver, sino de estar presente. Y Joana, aunque no pronunció una sola palabra, sintió que quizás aún existiera un hilo de esperanza, fino como un hilo de pan caliente en la palma de la mano. El sábado siguiente, Doña Rosa horneó un pan de más, no para vender, ni para regalar, para ella, y al comerlo, sonrió. Era el primer paso de un largo camino de regreso a sí misma. El lunes siguiente, el hospital municipal amaneció con el aire pesado de quien espera una crisis. Mario Luz llegó temprano, como siempre, con su maletín de cuero gastado y el reloj de bolsillo en el bolsillo izquierdo. Detenido, como hacía 23 años, a las 3:17, era la hora en que su hermana menor, Lucia, saltó del balcón del edificio donde vivían. Él tenía 19 años, estaba en la universidad, no contestó su última llamada. Hoy, a los 42, Mario era psicólogo voluntario en el centro de acogida vinculado al hospital. Atendía a personas con adicciones, víctimas de violencia, personas en duelo. Escuchaba con una paciencia rara, pero nunca hablaba de sí mismo. El terapeuta es espejo, no imagen, decía, solo que los espejos también se agrietan. Aquella mañana, al pasar por el pasillo de limpieza, vio a Joana arrodillada, fregando el suelo con demasiada fuerza. Sus manos temblaban. El chal gris estaba mojado. Mario se detuvo. ¿Necesita ayuda? Ella levantó la vista. No respondió, pero no apartó la mirada. Usted es Joana, ¿verdad? Sí, soy Mario. Trabajo aquí 2 veces por semana. Lo sé. Silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio que esperaba. Mario no insistió. Solo dejó una botella de agua a su lado y siguió caminando. Pero algo en ese encuentro lo inquietó. No era lástima, era reconocimiento. Ella carga el mismo peso que yo, pensó. Más tarde, en la sala de espera del centro de acogida, una joven lloraba sin parar. Había perdido a su hijo en un accidente de motocicleta. Mario escuchó, acogió, ofreció palabras suaves, pero, al salir, sintió un nudo en el pecho. Fue al baño, abrió el grifo, y por un instante, deseó que el agua se llevara la culpa que cargaba desde los 19 años. Aquella noche, regresó al hospital, no por obligación, sino por impulso. Encontró a Joana terminando su turno. Estaba sentada en un banco del patio, comiendo un pan, el mismo pan de Doña Rosa. ¿Le gustó?, preguntó Mario, acercándose. Está bueno. ¿Quién lo hizo? Una señora de la feria, Doña Rosa. Ella es conocida por eso. Regala la mitad de lo que hornea. Hoy, ella se comió uno para ella. ¿Cómo así? El muchacho que me trajo el pan me lo contó. Dijo que lloró mientras lo comía. Mario se sentó a su lado, sin pedir permiso. A veces, uno cree que cuidar a los demás nos redime. ¿Redime de qué? De lo que no hicimos, de lo que no dijimos, de lo que perdimos. Joana lo miró, por primera vez a los ojos. ¿Perdió a alguien? A mi hermana. Yo perdí a mi hijo. Lo sé, no dijeron nada más. Pero, en ese silencio, algo se soltó. No era curación. Era el comienzo de la posibilidad de curarse. De camino a casa, Mario tocó el reloj en su bolsillo. Por primera vez en décadas, pensó, quizás el tiempo no necesite estar en lo correcto. Quizás solo necesite vivirse. A la mañana siguiente, regresó al hospital. Llevó 2 cafés. Dejó uno al lado de Joana. Ella no dio las gracias en voz alta, pero lo bebió. Y, cuando él se dio la vuelta para irse, susurró, «Gracias». Esa semana, Mario no atendió a ningún paciente nuevo. Se mantuvo en silencio. Escribió una carta para Lucia, no para enviarla, sino para decir todo lo que nunca dijo. Lloró, durmió mejor. Mientras tanto, Joana empezó a guardar la mitad del pan que Tiago le traía, no para comerlo después,
para dárselo a una compañera embarazada que se sentía mal durante su turno. Un gesto pequeño, pero era el primer movimiento hacia afuera de sí misma. En la feria, doña Rosa notó que Tiago había regresado. ¿Lo comió? Sí, y me dio las gracias. Entonces el pan cumplió su propósito. En la casa de la abuela Cristina, la radio sonaba con un viejo bolero. Las dos mujeres tomaban té. La vida está moviéndose. Cristina? Sí, pero despacio, como debe ser. Nadie cambió de un día para otro. Pero, durante esa semana, 3 almas heridas dieron su primer paso. Mario dejó de fingir que todo estaba bien. Joana permitió que alguien viera su dolor. Y, entre ellos, nació algo frágil, pero real. El coraje de no estar solo. El domingo, Mario se despertó y no miró el reloj. Fue a la panadería. Compró un pan. Se sentó en el banco de la plaza. Lo comió despacio. Y por primera vez, sintió que merecía ese momento. El tiempo seguía detenido a las 3:17. Pero él, finalmente, empezaba a caminar. Tiago no sabía por qué volvía a la casa de la abuela Cristina. Tal vez era el olor a tierra mojada, o la forma en que ella guardaba silencio cuando él hablaba demasiado. Tenía 26 años y 1000 preguntas. Pero, por primera vez, no necesitaba respuestas inmediatas. Solo un lugar donde el silencio no doliera. Hacía 3 semanas que dormía en el sofá de su sala. A cambio, arreglaba la puerta, cargaba agua del pozo y podaba las hierbas del jardín. La abuela Cristina nunca le pidió documentos, referencias ni su historia. Quien llama a la puerta con ojos tristes no necesita interrogatorio, había dicho el primer día. Esa mañana, ella lo llamó al patio. Hoy es luna menguante, día de cosechar boldo y arrancar lo que no sirve. ¿Qué quiere que haga? Escucha. Tiago frunció el ceño. ¿Escuchar qué? La tierra. Habla. Solo que ya olvidamos cómo oírla. Él rió, incómodo, pero se arrodilló a su lado. Mientras arrancaba malas hierbas, sintió algo extraño. Poco a poco, su corazón fue calmándose. Allí no había wifi, ni notificaciones, solo el viento, el canto de un zorzal y el sonido de la azadón tocando la tierra. Más tarde, doña Rosa apareció con un pan y un frasco de mermelada de naranja amarga. «Vine a ver si están comiendo bien». «Estamos», respondió la abuela Cristina. «Hasta el muchacho ya está aprendiendo a plantar». «¿Plantar qué?» «Esperanza». Doña Rosa sonrió. Se sentó en la piedra junto al pozo. Contó que, la semana pasada, se comió un pan solo para ella. Parece una tontería, pero fue como si me hubiera encontrado de nuevo. «No es tontería», dijo la abuela Cristina. «Es coraje. Cuidarte a ti mismo es el primer acto de amor verdadero». Tiago escuchaba en silencio. Recordó la filosofía que había estudiado, ética, metafísica, lógica. Nada de eso lo había preparado para ese momento tan sencillo, en el que 3 personas, 2 ancianas y un joven perdido, compartían pan sin decir casi nada, pero lo entendían todo. Esa tarde, la abuela Cristina llevó a Tiago hasta el fondo del patio, donde había una higuera antigua. «Mi abuelo plantó este árbol en 1942. Dijo que, mientras viviera, la familia tendría raíces. Y si se cae, entonces volvemos a plantar. La raíz no es lo que está enterrado, es lo que te sostiene cuando el viento sopla fuerte». Tiago tocó el tronco áspero. Pensó en sus padres, que aún creían que él tenía un futuro brillante. Pensó en la deuda de la tarjeta, en el diploma guardado en una caja, en la vergüenza de no cumplir con las expectativas. «A veces siento que no sirvo para nada». ¿Quién te dijo eso? El mundo, las cuentas, el espejo. La abuela Cristina no respondió de inmediato. Cogió una hoja de menta, la frotó entre los dedos y se la entregó. Huele a vida. Pues sí, estás vivo. Eso ya es mucho. Lo demás viene con el tiempo. Pero solo si dejas de correr. Esa noche, Tiago escribió en su cuaderno: «¿Será que el sentido no está allá afuera, sino aquí, en la tierra, en el pan, en el silencio?» No tachó la pregunta, la dejó respirar. En el hospital, Joana empezó a beber el café que Mario dejaba. Un día, dejó una nota doblada junto a la taza vacía. «Gracias, hoy comí el pan». Él guardó el papel en el bolsillo, junto al reloj, en la feria. Doña Rosa notó que Tiago ya no venía solo por caridad, venía por conexión, y por primera vez pensó en enseñarle a alguien a hacer pan. Quizás el secreto no sea solo dar, sino pasarlo adelante. En la casa de adobe, la abuela Cristina regó las hierbas con agua de lluvia.
Sabía que Tiago no se quedaría para siempre, pero también sabía que algunas semillas, aunque el viento las lleve lejos, germinan allí donde caen. Esa semana, Tiago dejó de repartir marmitas por aplicación. Aceptó un trabajo en el centro comunitario, cuidar la huerta. El pago era simbólico, pero incluía almuerzo. Al contárselo a sus padres, no mintió, dijo la verdad. Ellos guardaron silencio. Luego, su madre lloró. «Solo quería que fueras feliz, hijo». Él respondió, «Quizás esté empezando a hacerlo». El domingo, los 4 se encontraron por casualidad en la plaza. Doña Rosa, la abuela Cristina, Tiago y Mario, que había venido a entregarle un libro a Joana. Ella no fue, pero él lo dejó con Doña Rosa. Nadie lo planeó, pero todos sintieron que algo se estaba tejiendo. No era milagro, era presencia, era raíz. Tiago regresó al patio al atardecer, se sentó bajo la higuera, cerró los ojos y, por primera vez en años, no buscó respuestas. Solo estuvo allí, y eso bastó. Joana nunca había escrito cartas, pero ese martes lluvioso compró un cuaderno de tapa dura en la papelería de la esquina, del tipo que usaban en las escuelas antiguas. Se sentó en la cama, con el chal gris sobre los hombros, y escribió: «Hijo mío, si estuvieras aquí». Las palabras salieron torcidas, mojadas de lágrimas. No era para que nadie lo leyera, era para liberar lo que le oprimía el pecho desde aquel día en que lo llevó al hospital con fiebre alta. Y los médicos dijeron: «Pasará», pero no pasó. Mientras escribía, recordó el café que Mario dejaba, el pan de Doña Rosa, la forma en que Tiago no la miraba con lástima, sino con respeto, y por primera vez pensó: «Quizás todavía tenga algo que dar». El jueves, llevó el cuaderno al hospital, no para mostrarlo, para dejarlo en la sala de espera del centro de acogida, abierto, con una nota: «Si perdiste a alguien, sepas que no estás solo». Mario encontró el cuaderno a la mañana siguiente. Lo leyó en silencio, reconoció cada dolor. En la última página, Joana había escrito: «Perdónenme por no haber podido salvarlo, pero voy a intentar vivir por los dos». Él no la confrontó, solo dejó, junto al cuaderno, una hoja en blanco con una frase: «No necesitabas salvarlo, solo amarlo, y tú lo amaste». Ese mismo día, Doña Rosa recibió una visita inesperada, la hija de una vecina, cuyo marido había muerto de cáncer. «¿Me puede enseñar a hacer pan?» «¿Para qué? Quiero dárselo a mis hijos. Mi marido siempre decía que el pan de usted curaba el alma». Doña Rosa dudó. Nunca le había enseñado a nadie, pero recordó lo que la abuela Cristina le había dicho: «La raíz no es lo que está enterrado, es lo que te sostiene. Ven mañana temprano, y trae las manos limpias, no el corazón triste». Mientras tanto, Tiago cuidaba la huerta comunitaria. Un niño de 10 años, nieto de una usuaria del centro, preguntó: «¿Por qué plantas cosas que no comes? Porque alguien las comerá. Y si nadie viene, entonces la tierra se las come. Y está bien así». La abuela Cristina escuchó la conversación desde el porche. Sonrió. Sabía que Tiago estaba cambiando, no por grandes gestos, sino por pequeñas decisiones cotidianas. El viernes, Joana no fue al hospital. Se puso enferma, fiebre, dolor en el pecho. Llamó al plantón, pero colgó antes de hablar. Estaba acostumbrada a sufrir en silencio, pero Tiago notó su ausencia. Le preguntó a Mario: «No ha venido esta semana. Debe estar enferma. ¿Vive sola? Vivía, ahora, tal vez ya no tenga que hacerlo». Los dos fueron al conventillo, tocaron. Nadie respondió. Mario, con permiso del portero, entró. Encontró a Joana acostada, pálida, con el cuaderno abierto sobre el pecho. La llevaron al puesto de salud. Nada grave, gripe fuerte, deshidratación. Pero, al salir, ella susurró: «Gracias por no dejarme caer sola». Esa noche, en casa, Joana guardó el chal gris en una caja. No lo tiró, solo lo apartó. Del armario sacó un pañuelo azul, el mismo que usaba el día del nacimiento de su hijo. Se lo puso. El sábado, regresó al hospital, ya no con la mirada en el suelo, sino con los hombros ligeramente más livianos. Dejó, en la sala de espera, una nueva página en el cuaderno. «Hoy, alguien me sostuvo, y yo lo permití». Mario lo leyó, sonrió, escribió debajo: «A veces, dejarse sostener es el mayor acto de coraje». Doña Rosa, al enterarse de la enfermedad de Joana, horneó un pan especial, con miel y canela, como hacía su madre para quienes estaban débiles.
Lo llevó personalmente. Cómetelo despacio. Gracias. No hace falta agradecer. Solo prométeme que pedirás ayuda la próxima vez. Joana asintió y, por primera vez, llamó a doña Rosa por su nombre. Rosa. Gracias. En la huerta, Tiago plantó albahaca. La abuela Cristina apareció con una planta de romero. Esto ahuyenta la tristeza antigua. ¿Usted cree en eso? Creo en lo que la tierra demuestra. Esa semana, nadie tuvo grandes revelaciones. Nadie curó heridas antiguas de golpe. Pero todos dieron un paso. Joana permitió que la cuidaran. Mario entendió que sanar no es arreglar, sino acompañar. Doña Rosa descubrió que enseñar es otra forma de amar. Tiago vio que cuidar la tierra es cuidar a las personas, y la abuela Cristina supo que su sabiduría no moriría con ella. El domingo, los 5 estaban en la plaza. No por acuerdo, sino por necesidad, se sentaron en bancos cercanos. No hablaron mucho, pero compartieron el mismo silencio, y en él había paz. Joana guardó el cuaderno. Ya no necesitaba escribir para sí misma. Ahora, empezaría a vivir las palabras. La abuela Cristina se despertó con dolor de espalda y una tos seca que no cesaba. Tenía 79 años, y su cuerpo, por primera vez, parecía querer detenerse, pero no se quejó. Solo regó las hierbas más temprano, antes de que el sol calentara. Tiago lo notó. ¿Está bien? Sí, solo es el tiempo cobrando su cuenta. Él insistió. Tomó la fiebre con el termómetro del puesto de salud. 38,1 dg. Necesita descansar. El descanso es lujo de quien no tiene tierra que regar. Pero esa tarde, la abuela Cristina se sentó en el porche y ya no se levantó más. Tiago preparó sopa, limpió la casa y atendió a las personas que venían en busca de remedios caseros. Una de ellas era doña Rosa. ¿Está enferma? Sí, pero no quiere ir al médico. Conozco ese orgullo. Mi marido murió así. Esa noche, doña Rosa regresó con un colchón inflable y ropa limpia. Voy a quedarme aquí unos días. No hace falta. Sí hace. ¿Quién cuidará de tu jardín si te caes? Mario se enteró por la huerta comunitaria. Fue a visitarla al día siguiente. No como psicólogo, como vecino. ¿Tiene a alguien de la familia cerca? Los tuve. Ahora. Los tengo a ustedes. La frase quedó suspendida en el aire. Nadie respondió. Pero todos entendieron. Los lazos elegidos también son familia. Joana, al saberlo, hizo algo inesperado. Pidió permiso en el hospital, el primero en años, y pasó la mañana limpiando la casa de la abuela Cristina. Fregó el suelo, lavó la ropa, ordenó los frascos de hierbas secas. No habló mucho, solo trabajó con cuidado, como si cada gesto fuera una oración. Perder. Bobó Cristina sorrió, los ojos entrecerrados por el cansancio, pero brillantes. Exacto. No se trata de sufrir, se trata de dar sin vaciarse, de amar sin olvidarse de uno mismo. Tiago cerró el libro suavemente. No añadió nada, solo tomó la mano arrugada de ella y la sostuvo, como si en ese gesto cupiera toda la gratitud, el miedo, la promesa de seguir adelante. Esa noche, mientras la luna iluminaba el patio, Dona Rosa y Joana se sentaron en los escalones de la entrada. No hablaban mucho, pero ya no necesitaban hacerlo. Compartían el silencio como quien comparte pan, sin prisa, con respeto. ¿Tú crees que ella...? Comenzó Joana, sin terminar la frase. No sé, respondió Rosa, pero mientras respire, seguiremos plantando. Al día siguiente, Tiago regresó a la huerta comunitaria. Los niños ya lo esperaban. Uno de ellos le entregó un dibujo, un hombre regando una planta bajo un sol enorme. En la esquina había escrito: Tiago, el que hace crecer cosas buenas. Él lo clavó en la pared del cobertizo, junto al mural donde su nombre aparecía, no como héroe, solo como alguien que estaba allí, presente, con las manos en la tierra y el corazón abierto. Mario fue al bautizo, se sentó al fondo, sin llamar la atención. Cuando el padre del bebé lo vio, cruzó toda la iglesia para abrazarlo. No dijeron nada, solo se abrazaron, como dos hombres que saben que la redención no es un destino, sino un camino que se camina juntos. De regreso, Mario pasó por la plaza, vio a Dona Rosa sentada en su banco, mirando el cielo. Se acercó. «¿Puedo? Siéntate. El mundo no se va a acabar si descansamos 5 minutos». Él sonrió, por primera vez en años. No miró el reloj. En la casa de adobe, Bobó Cristina pidió que abrieran todas las ventanas. «Quiero que el viento se lleve lo que ya no sirve», dijo, y mientras el aire fresco entraba, Tiago comprendió que no se trataba de aferrarse, sino de dejar ir, con amor,
El cuaderno negro ya no estaba en su mochila, pero las preguntas seguían ahí, más suaves ahora, como raíces que ya encontraron tierra, y en medio de todo, la tos, la fiebre, los recuerdos, las cartas sin enviar, algo florecía. No era milagroso, era humano, y eso, pensó Tiago mientras regaba el manjericón recién plantado, era más que suficiente. Tiago sonrió. Sabía que aquello era más que pan, era resistencia afectiva. En la huerta comunitaria, las cosas seguían su curso. Las hojas crecían, los niños corrían entre surcos, y el manjericón ya perfumaba el aire de la tarde. Tiago no llevaba el cuaderno negro en la mochila. En su lugar, llevaba semillas, de albahaca, de ruda, de esperanza, envueltas en un pañuelo limpio. Ese domingo, los 5 se reunieron de nuevo, esta vez bajo la sombra de la nueva carambolera. Bobó Cristina llegó en su silla improvisada, cubierta con la manta de ganchillo. No habló mucho, pero sus ojos brillaban mientras veía a Tiago enseñar a un niño a regar sin ahogar la raíz. Así, decía Tiago, con cuidado, pero con confianza. La tierra sabe lo que necesita. Mario se sentó junto a Joana. No intercambiaron palabras, pero compartieron un silencio cómodo, como quien comparte un abrigo en invierno. Ella llevaba el pañuelo azul, él, el reloj funcionando en el bolsillo. Dona Rosa repartió pan recién horneado. La nueva alumna, la señora de 70 años, había venido también. Trajo una mermelada de guayaba que hizo con frutas del patio. Mi marido decía que la mejor receta era la que se compartía, dijo, con voz temblorosa pero firme. Entonces esta está perfecta, respondió Rosa, apretándole la mano, al atardecer. Mientras el sol se despedía entre los árboles, Bobó Cristina murmuró, no hay final triste cuando lo que se siembra sigue creciendo. Nadie supo si se refería a la carambolera, al pan que se enseñaba, a las palabras que Joana empezaba a decir, o al reloj que por fin andaba. Tal vez se refería a todo. Tiago miró a su alrededor, a la abuela que le dio techo, a la panadera que le dio propósito, a la mujer que lloraba en silencio pero ahora compartía su dolor, al psicólogo que aprendió a escuchar sin prisa y comprendió que no necesitaba escribir el sentido de la vida. Ya lo estaba viviendo. De regreso a casa, dejó el cuaderno vacío en la estantería del centro comunitario, con una nota pegada en la tapa, para quien esté empezando, y, por primera vez, caminó con las manos libres, pero con el corazón lleno. Tiago sonrió. Sabía que aquello era más que pan, era resistencia afectiva. Ese domingo, los 5 se reunieron en la huerta. Bobó Cristina llegó en una silla de ruedas improvisada, 2 sillas de playa atadas con cuerdas resistentes. No hablaron mucho, solo compartieron pan, frutas y silencio. Tiago comprendió, ya no necesitaba respuestas, solo necesitaba seguir allí. Al final del día, dejó el cuaderno en blanco en el estante del centro comunitario, con una nota. Para quien esté empezando, y por primera vez, salió con las manos vacías, pero con el corazón lleno. No hablaron mucho, compartieron el pan, el jugo, el silencio. El reloj de Mario marcaba las horas, pero nadie las contó. El tiempo ya no era enemigo, era compañero. Mario miró a Joana, ella miró a Tiago, Tiago miró a Doña Rosa. Doña Rosa tomó la mano de Bobó Cristina, y en ese círculo silencioso, algo se selló. No eran solo personas que se habían cruzado, eran raíces que se habían entrelazado. Al despedirse, Mario caminó un trecho solo, sacó el reloj, lo abrió. Las agujas avanzaban, firmes y suaves. Ya no marcaban la hora de una caída, marcaban la de un renacer. En casa, escribió en su diario, hoy no salvé a nadie, solo estuve, y eso bastó. Mientras tanto, en la huerta, una nueva planta de manjericón abría sus primeras hojas. En la feria, una mujer mayor horneaba su segundo pan. En el hospital, una madre secaba sus lágrimas con un pañuelo azul. Y en la casa de adobe, Bobó Cristina susurró al viento, ya pueden volar, yo los vi plantar. Nadie tenía todas las respuestas, pero todos tenían un lugar al que volver. Y en ese lugar, el tiempo, por fin, caminaba con ellos. Hoy arreglé mi tiempo, dijo Mario. ¿Y cómo está el nuevo tiempo?, preguntó la abuela Cristina. Lento, pero avanzando. Doña Rosa contó que su alumna más mayor había horneado pan para toda la calle. Dijo que fue la primera cosa que hizo solo por placer desde que su marido murió. Entonces el pan se volvió bendición, dijo Tiago. Joana miró a todos. Empecé a hablar. ¿Y dolió?, preguntó Mario. Dolió.
pero menos que el silencio. Esa semana, nadie tuvo grandes revelaciones, pero los pequeños gestos lo cambiaron todo. Mario dejó de castigarse. Joana transformó su dolor en acogida. Doña Rosa vio su gesto multiplicarse. Tiago entendió que enseñar es sembrar sin saber dónde crecerá. La abuela Cristina, aunque frágil, seguía siendo raíz. El sábado, Mario fue al cementerio otra vez. Esta vez llevó una flor y dejó el reloj detenido a un lado. No lo tiró. Lo guardó en una caja con cartas antiguas. En el bolsillo, solo llevaba lo que marcaba el ahora. En el huerto, Tiago plantó una nueva fila, esta vez de girasoles. ¿Por qué?, preguntó un niño. Porque siempre giran hacia el sol, incluso después de la tormenta. Doña Rosa comenzó a escribir recetas en un cuaderno, no solo de pan, sino de historias. Pan de la espera, pan del renacer, pan que alimenta y enseña. Joana, al final del turno, no fue directo a casa. Se sentó en el banco de la plaza, miró la luna y, por primera vez, habló en voz alta. «Estoy aquí, hijo. Aún estoy aquí». La abuela Cristina, en la terraza, escuchó cantar al zorzal. Cerró los ojos, sonrió. Sabía que la vida, aunque frágil, continuaba. Mario volvió a casa. Miró el reloj nuevo en la pared. Marcaba las 20:15. No pensó en el pasado. No temió el futuro. Solo vivió ese minuto. Y en él había paz. En la mañana del último sábado del mes, Doña Rosa no fue al mercado. Por primera vez en 30 años. Dejó el horno apagado, pero no por desánimo, por elección. La víspera había recibido una llamada de la hija de su vecina, ahora conocida por todos como alumna. «Mañana es el cumpleaños de mi hijo. Quiero hacer el pan sola, pero con usted cerca. Entonces iré, pero no pondré las manos, solo miraré». Y eso hizo. Se sentó en la cocina sencilla de la joven viuda, con las manos en el regazo, mientras ella pesaba la harina, mojaba la levadura, amasaba la masa con la fuerza de quien quiere vivir. Cuando el pan salió del horno, dorado y fragante, las dos lloraron, no de tristeza, de continuidad. En el huerto comunitario, Tiago recogió los primeros girasoles, le entregó uno a la abuela Cristina. «Lo planté pensando en usted. Entonces está bien, porque yo estoy pensando en ti». Ella estaba más frágil, pero lúcida. Dijo que quería ir a la plaza. Tiago empujó la silla de ruedas prestada. En el camino, encontraron a Joana, que salía del hospital más temprano, ahora con permiso para orientar a nuevos voluntarios en la acogida. «Hoy enseñé a una chica a escuchar sin hablar», contó. «Eso es raro», dijo Tiago. «Es necesario». En la plaza, Mario los esperaba. Llevaba café en vasos de papel y un reloj nuevo en la muñeca. Simple, barato, pero que marcaba la hora correcta. Se sentaron en círculo, como quien cierra un ciclo sin necesidad de palabras. Doña Rosa llegó la última. Traía un pan cubierto con un paño blanco. «Es de mi alumna, pero es para todos». Lo partió con las manos. Lo repartió entre los 5. Comieron en silencio. No era un pan especial, pero era sagrado, hecho por manos que aprendieron a cuidarse para poder cuidar. La abuela Cristina los miró a cada uno. «Encontraron lo que buscaban». «Ya no buscamos», respondió Tiago. «Entonces lo encontraron». Esa tarde no pasó nada extraordinario. Nadie dio discursos, nadie prometió eternidades. Pero algo se selló. Se habían vuelto familia, no por sangre, sino por elección, por presencia, por haberse permitido ser frágiles juntos. Más tarde, Joana volvió al hospital. Una señora nueva, recién contratada, preguntó: «¿Cómo logra soportar tanto dolor aquí?». «No lo soporto sola». Mario atendió a su último paciente de la semana, un joven en duelo reciente. Al final de la sesión, dijo: «No necesitas agradecerme. Solo promete que, algún día, sostendrás la mano de alguien como yo sostuve la tuya». En el huerto, Tiago enseñó a un niño a plantar albahaca. «¿Por qué esto es importante?», preguntó el niño. «Porque el mundo necesita buen aroma». Doña Rosa, al volver a casa, encendió el horno, no para vender, para sí misma. Horneó un pan pequeño, lo comió con mantequilla, despacio, mirando por la ventana. Sonrió. La abuela Cristina, en la terraza, regó las hierbas con agua de lluvia. Sabía que su tiempo era corto, pero también sabía que sus semillas ya tenían raíces en otros corazones. Esa noche, los 5 no se vieron, pero cada uno, en su casa, sintió lo mismo. Ya no estaban perdidos. Habían encontrado un camino, no perfecto, no fácil,
pero verdadero. El domingo, el mercado amaneció sin doña Rosa, pero con el puesto de su alumna, con pan fresco y un cartel, hecho con cariño: uno es gratis. Tiago pasó por allí, llevó un pan para Joana, ahora es tradición, que continúe. Entonces, Mario caminó hasta el cementerio, dejó una flor para Lucía, luego fue a la plaza, se sentó en el banco donde todo comenzó. No pensó en el pasado, no planeó el futuro, solo estuvo allí. La abuela Cristina escuchó cantar al zorzal, cerró los ojos, murmuró: todo está bien, y lo estaba, porque descubrieron que la espiritualidad no es huir del mundo, es amar el mundo con las manos sucias de tierra, el corazón roto, y aún así, dispuesto a hornear un pan, escuchar un silencio, sostener una mano. Al final, nadie salvó a nadie, pero todos se ayudaron a continuar, y eso, simple, humano, real, fue suficiente.